Queridos hermanos y amigos, reciban un saludo fraternal en el nombre glorioso de Jesucristo. Les habla su pastor y amigo Jorge Enrique López desde el templo central de la Iglesia del Señor en Caldas, municipio de Antioquia y barrio de Medellín, para enseñarles la importancia de las Sagradas Escrituras. Para el efecto, vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16. Textualmente dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hablar entonces de lo que es la importancia de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando uno lee un libro común y corriente, puede, puede renunciar a ciertas partículas que ha diseñado el escritor sagrado porque puede encontrar que él se equivocó, o puede pensar que lo que ha escrito no es lo correcto. Pero cuando leemos la Biblia, en la Biblia no hay nada incorrecto. La Biblia no es una imaginación de Dios, no es una, no es una noticia desubicada. No, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda, sin temor y sin lugar a ninguna duda. Y viene de un término del griego que se escribe theopneustos. Esa partícula del griego nos dice que esa Biblia fue exhalada de Dios, fue inspirada en Dios. Esa palabra de Dios, esa escritura, no es el fruto de una improvisación divina, no, es algo que ha sido premeditado, detallado desde antes de la fundación de los siglos. Y en otra palabra, la Biblia es una extensión de Dios. Es algo que fluye de Dios, que surge del corazón de Dios, de la sabiduría de Dios. ¿Ah? Aparte de eso, esa palabra también procede de un término griego que significa neuma. Neuma quiere decir viento o espíritu. Eso quiere decir que la palabra, la escritura, es inspirada por el Espíritu de Dios. Y hay ahí una pequeña partícula que quiere decir, neuma quiere decir soplo. Soplo quiere decir que de Dios salió la vida. En otras palabras, cuando Dios insufló ese soplo sobre Adán, que lo estaba amasando, si me permite la expresión, cuando aún era lodo, era polvo, dice que Dios le insufló, le sopló. Estoy diciendo que la escritura también equivale a ese término neuma, que quiere decir soplo. Entonces quiere decir que Dios le sopló el Espíritu de Dios y surgió lo que hoy conocemos como una sociedad. De ese soplo se llenó el hombre y fue un ser viviente. Eso quiere decir que se levantó, se irguió. El hombre nunca ha andado como los simios. El hombre no es fruto de una vulgar evolución. El hombre procede de las manos de Dios y fue diseñado a la imagen y semejanza del Dios bendito. Entonces, miremos otro versículo que está aquí en el libro, en el Santo Evangelio según San Juan. Voy a leer para ustedes el capítulo 20 del versículo 22, que textualmente dice de la siguiente manera: y habiendo dicho esto, sopló
y dijo a los discípulos, recibid el Espíritu Santo. Eso quiere decir que se compagina con lo que estoy diciendo. La palabra escritura también procede del Espíritu de Dios. Es un soplo, o sea que es una extensión de Dios, algo que salió de Dios. La escritura no es una imaginación, no es un libro impreso o escrito por la imaginación humana, no, es algo que procede de Dios. Y Dios le dijo a los discípulos, el Señor le dijo a los discípulos que se reunieran en ciertas partes y una vez allí sopló sobre ellos, sopló el Espíritu de Dios. Y dice que esos hombres que estaban allí reunidos, cuando recibieron ese soplo, dice que fue un inicio de lo que sería la recepción del poder del Espíritu Santo. Así que la escritura procede del fuego, del poder del Espíritu Santo. La escritura está teñida, diseñada, untada de ese fuego del Espíritu. Por eso es que lee las escrituras con oración, con fe, recibe la fuerza, recibe la revelación, recibe la unción del Espíritu Santo para poderla discernir, entender y obedecer. Qué precioso es todo esto. La Biblia es inspirada por Dios, aún aquellas cosas que a usted le parecen incorrectas o aquellas cosas que de pronto a usted no le puedan gustar. La escritura, vuelvo y repito, es una extensión de Dios y como tal procede del Espíritu de Dios. Por eso es que dice la Biblia en San Juan 6:63, dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso viene a explicarnos, a corroborar lo que estoy diciendo, que la Biblia procede del Espíritu de Dios. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El que recibe esta escritura, el que recibe esta palabra, recibe la influencia del Espíritu Santo, recibe el poder de la palabra de Dios. Esa palabra lo despierta, lo activa, lo dinamiza y empieza a entender los programas y los propósitos de Dios. Entonces dice que esa palabra, cuando usted lee las escrituras, esa palabra tiene vida. No es lo mismo leer un artículo de un periódico, de una revista. No es lo mismo que leer la escritura, porque es que la palabra tiene vida. La Biblia es el único libro que cuando usted lo lee, su autor está allí con ella. Esa palabra tiene vida. Esa palabra, esa escritura tiene vida porque tiene el soplo de Dios. Por eso fue que cuando Jesús llamó a Lázaro a la tumba, Lázaro no estaba ahí en la tumba. No, el que estaba ahí en la tumba era un cuerpo que se estaba en su proceso de descomposición. Lázaro estaba arriba, en la eternidad, en el Seol. Pero Cristo lo llamó allá al Seol, porque es que Jesús es el Padre de los Espíritus. Lo llamó al Seol. Y Lázaro respondió. Y el Señor envió esa palabra. Y esa palabra perforó los muros de lo imposible, perforó los muros de la muerte y traspasó los linderos del sepulcro y despertó a Lázaro en la eternidad. Y Lázaro se vino desde allá y entró en su cuerpo y salió Lázaro cuando la palabra entró a su cuerpo. Entonces la escritura tiene vida propia. El que lee la escritura recibe un cambio contundente en su vida.
Y si habláramos un poquito de otras situaciones, sería exactamente, pero no quiero alargarlos muchísimo. Aquí hay algo que dice, si regresamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, hay algo que me llama la atención. Quiero citárselo con mucho gusto. Dice, y toda la escritura es inspirada por Dios, toda, sin ningún versículo a eso, aunque a usted le parezca mal esto, o que no lo entienda, o que por qué se dijo esto, eso es inspirado por Dios. Pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y dice, aparte de ser inspirada, dice, es útil para enseñar. Dice que es útil para enseñar. Esto quiere decir que la Biblia nos instruye. La palabra del Señor, las escrituras, nos instruyen para vivir una verdadera vida cristiana. ¿Cómo debe ser el vivir del cristiano? La Biblia dirige nuestros pasos. Ella es lumbrera. Ella es una linterna que alumbra en lugar oscuro para dirigir al pecador por medio de las tinieblas de este mundo sin que se tropiece y sin que se caiga. Entonces, la escritura endereza nuestros pasos. Eso dice el Salmo 119, versículo 132. Ordena, a ver cómo empieza. Ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Jesucristo dijo, por mi palabra, por mis escrituras, vosotros ya estáis limpios. En otra parte de los Salmos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No solo con oírla, sino con guardarla. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta palabra endereza nuestros caminos, nos hace caminar por los senderos de la justicia, nos hace salir de nuestros caminos, que hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero al final son caminos de muerte. Las escrituras, la Biblia, nos hacen caminar por el camino que Dios nos señaló. Para ir a la gloria eterna hay un solo camino y Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo yo tengo el camino. Él tampoco dijo yo fui ni yo seré, yo soy. Ese yo soy es un eterno presente. Eso quiere decir que nunca habrá otro camino como Jesús. Nunca habrá otra verdad como Jesús. Y nunca existirá otra vida como la que Cristo nos ha ofrecido. En la segunda parte de este versículo dice útil para redarguir. Aquí dice útil para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Redarguir quiere decir reprochar. Reprochar quiere decir reprender, repeler el pecado. Esta palabra, esta escritura, nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos enseña a elegir entre lo sucio y lo santo, entre lo inmundo y lo vil. Nos da la claridad, la iluminación para que podamos comprender qué es y por dónde es que debemos caminar. Nos advierte qué es lo que es pecaminoso y nos ayuda a tomar decisiones para caminar por los caminos rectos. Aparte de eso, la Biblia, las Escrituras, nos prevén toda situación peligrosa y nos da la luz para rechazar el pecado. Por eso es que el cristiano debe madrugar a leer las Escrituras. Jesucristo le ordenó al pueblo de Israel que madrugara a conseguir el maná. Cada uno de nosotros tenemos que madrugar a leer una porción de esto, porque esto es lo único que dirige nuestra vida por los caminos de la justicia de Dios.
¿Ah? ¿Qué es redarguir? Dice que para redarguir. ¿Qué quiere? Dice, ¿para qué es redarguir? Dice, convencer de pecado. La Biblia nos redarguye que es pecaminoso, pero nos da la luz para mirar la puerta por donde debemos salir. El Señor Jesús le dijo a, a Adán, el pecado está a la puerta y usted se puede enseñorear de él. Eso quiere decir, porque hay mucha gente que dice, bueno, entonces el Dios para qué creó a las mujeres si no quería que nosotros fuéramos a fornicar con ellas. Es que Dios no creó a la mujer para fornicar con ellas. ¿Quién enseñó eso? ¿Dónde está escrito eso? No, no. Usted, el hombre de Dios, tiene algo aquí que se llama dominio propio. Jesucristo no nos dio espíritu de cobardía, no, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es para decirle no a lo que hay que decirle no y sí a lo que hay que decirle sí. Entonces, la escritura nos capacita para regresar por el mal camino y mirar la puerta de salida para no fracasar. ¿Se acuerdan ustedes de la viuda de Naín? Allá en el Evangelio según San Lucas, ella venía saliendo de la ciudad con su hijo difunto. Con ella venía una multitud gigantesca llorando. ¿Por qué lloraban? Porque en medio de ellos iba la muerte. Y esa es la vida del pobre pecador, de la cuna al cementerio. No tiene más que hacer el pobre pecador. El pecador que rechaza a Jesucristo no tiene más opción que de la tumba, de la cuna al cementerio. No hay nada más que hacer. Pero acuérdese que ese día, cuando la viuda iba saliendo de la ciudad, Jesús iba entrando con otra multitud. Pero esa otra multitud iba cantando. Es que la vida con Cristo es muy diferente a la vida sin Cristo. Y estas escrituras nos llevan a conocer al autor de la verdadera felicidad, al autor de la vida, al autor de la paz, al autor del gozo, de la seguridad, de la confianza en las promesas eternas. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Jesús resucitó al muchacho, porque no me quiero detener en eso. En lo que yo me quiero detener es en lo siguiente. Yo le estoy diciendo que las escrituras nos dan la capacidad para no entregarnos al pecado, pero para devolvernos a los caminos de la justicia. Observen ustedes que cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, observe que el desfile, el séquito que venía con la mujer, la mamá del muchacho, con la viuda porque había enterrado a su marido unos días antes, dice que llegaron hasta ahí y de ahí el Señor los hizo devolver. Ya no siguieron para el cementerio, se devolvieron. Cristo, no todos nosotros, íbamos rumbo a la condenación eterna. Todos sin excepción, usted que está escuchando este mensaje y este servidor. Íbamos rumbo a la mismísima condenación, pero Cristo se nos apareció en el camino como a Pablo. ¿Ah? Como a Pablo. Y nos hizo regresar. No teníamos ciudad permanente, pero Cristo nos dio una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estas escrituras nos dan toda esa sabiduría que no la tiene, esta sabiduría no la tiene ni en los conventos, ni en los monasterios, ni en las universidades, ni en los mejores centros docentes del mundo. Este conocimiento solo se adquiere a los pies de Jesucristo. Bendito sea su glorioso nombre. Para corregir, la escritura es útil para corregir, es decir, para enderezar lo que está torcido delante de Dios, para enmendar nuestros caminos. ¿Ah? Gloria al nombre del Señor. Dice, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir vivir, instruir en justicia?
quiere decir vivir conforme al diseño de Dios, conforme a su justicia, conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Mire, mire, el arca de Noé fue construida según el diseño de Dios. Noé no tuvo que, Dios no le preguntó nada a Noé. Dios no le dijo a Noé, ¿usted qué opina, Noé, de esta arca? No, Dios no le pregunta nada a nadie. Él es el Señor que lo sabe todo. Él es omnisciente. Pero Noé tenía que construir el arca conforme al diseño de Dios. En el santuario en el desierto se hizo conforme al diseño de Dios. El templo, el último templo que se construyó debió ser hecho conforme al diseño de Dios. La vida suya y la mía. Nosotros no podemos vivir como nos gusta. No, es que yo soy así. Es que a mí me gusta así. No, señor. Aquí, si usted quiere salvarse, tiene que vivir es conforme al diseño de estas escrituras. Porque estas escrituras son las que nos enseñan cuál es el camino que conduce de verdad a los brazos eternos de mi Cristo. Por eso, si usted quiere ser un buen cristiano, mire, el peor error que comete mucha gente que se hacen llamar cristianos es querer vivir sin obedecer la palabra. Si usted quiere ser un cristiano auténtico, debe permitir que esa palabra penetre hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, y discierna las intenciones y los pensamientos del corazón. Esa palabra es la espada del espíritu. Eso no es para hacerle cosquillas a la gente. No, eso tiene que penetrar, eso tiene que romper para que entre. Ustedes se acuerdan de Ahot y se acuerdan de Eclón, de gran rey de Eclón, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Ahot tenía un puñal de 2 filos? Y dice la Biblia que Ahot era zurdo. Y este fue donde este rey impío un día fue y lo visitó. Y dice la escritura que le enterró ese puñal de 2 filos. Y dice que le revolcó el vientre hasta que salió el estiércol. Esta palabra, el pastor, el verdadero ministro de Dios, tiene que cogerla y permitir que esa palabra penetre hasta lo profundo, hasta que saque toda la inmundicia. Para eso es esta escritura. No regañe a su pastor, no se enoje con su pastor cuando le está mostrando las escrituras, cuando le está diciendo la verdad. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando Cuando este brujo que se disfrazaba de profeta, que se llamaba Balaam, que muchos pastores dicen que él era profeta, él no era ningún profeta, él era un brujo. Y dice que este hombre subió al monte de Balac para maldecir a Israel y Dios lo atajó. ¿Cómo lo atajó? Le envió un asno. Y el asno lo estrechó, para no demorarlos tanto, no extenderme tanto, el asno lo estrechó contra uno de los lugares por donde él iba hacia el monte de Balac. ¿Y qué hizo Balaam? Cogió y azotó al asno. Lo que Dios quería con ese asno era atajar a Balaam para que no subiera arriba donde el rey, para maldecir a Israel. Dios lo que quiso fue evitarle la muerte. ¿Cuántas veces has azotado a tu pastor? ¿Cuántas veces has lastimado a ese hombre que Dios puso para corregirte? Y le has declarado la guerra y has hablado mal de él. No, él es portador de esta palabra. Ámalo, apóyalo, ayúdalo, ora por él. Gloria al nombre del Señor. Entonces, instruir en justicia es vivir conforme al modelo de Dios para que usted sea aprobado. Yo le repito, el peor error que cometen muchos creyentes es pretender ser cristianos sin obedecer la palabra de Dios. Dios no bendice a los desobedientes. Sigamos entonces con otro versículo. Segunda del apóstol Pedro. Vamos a citar el capítulo 1
el versículo 21. Dice, porque nunca la escritura o nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque fue escrita por muchos hombres en muchas regiones, bajo muchos idiomas, bajo muchos pensamientos y conceptos, los hombres de Dios se dejaron dirigir por el Espíritu Santo y se dejaron inspirar. Es decir, que esta palabra tiene su origen en Dios, como lo dije al principio. Esta palabra no es un cuento religioso, como la gente nos quiere hacer pretender creer, ¿no? La Biblia es el libro de las declaraciones de Dios y contiene la escritura inspirada por el Espíritu Santo. Esta Biblia procede de Dios. La palabra, por eso se le llama la palabra de Dios. Hay un versículo, para no citar tantos versículos, en el libro de Isaías, hay un pasaje en el capítulo 55 y escuche cómo dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace arruinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, de mi corazón, porque la palabra procede de Dios. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esta palabra procede de Dios y cumple el objetivo con el cual Dios la envía. ¿Cuál es el propósito? Salvar al pecador, enmendarle su camino, enseñarle cómo debe vivir, mostrarle el camino al cielo, mostrarle la justicia de Dios para que él viva conforme a los modelos establecidos por Dios en su palabra. ¿Ah? ¿Qué quiso decir con eso el escritor sagrado? Que el Señor los iba guiando. En la medida que los iba inspirando, les iba mostrando los eventos del futuro. Y los llevaba por aquí, los llevaba por allí, los llevaba más allá, pero guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Usted puede confiar en esta palabra con la certeza de que se va a cumplir al pie de la letra. Mire, todo lo que lo dijeron los profetas. Todo lo que dijeron los profetas hasta el Calvario se cumplió al pie de la letra. Y del Calvario para acá, lo que falta, Cristo lo va a cumplir al pie de la letra. Dios no le ha faltado un segundo. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Leamos un salmo. Vamos a leer el Salmo 19. Hay unas palabras que me parecen tan hermosas en este Salmo 19. Vamos a ver si nos alcanza el tiempito. Salmo 19, versículo 7. Hablemos otro poquito de la escritura. Salmo 119, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. La escritura, la palabra, que convierte el alma. El único recurso que tiene el pecador para arrepentirse y convertirse es esta palabra. Nada más, porque es que esta palabra tiene vida. Por eso Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, no, dice tiene vida eterna, ya. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree, no solamente es oidores olvidadizos, sino hacedores de la buena voluntad de Dios. Esta palabra es el único recurso. Mire, yo estaba predicando en una convención, en una confraternidad evangelística en una de las vías públicas de Barranquilla.
Y allí había un hombre que estaba casi desnudo, su cabello enmalandrado, lleno de parásitos, ennegrecido, casi desnudo. La gente lo odiaba, lo iban a matar porque se había vuelto agresivo. Él comía las piedras, comía el cartón, comía tierra, poseído de demonios y miedo. Y ese día pasamos por ahí predicando el Evangelio. Y tan pronto ese hombre oyó el mensaje, se levantó, porque estaba echado como un animal. Se levantó, se sentó, empezó a oír, esos demonios empezaron a oír la palabra y ese hombre se retorcía. Nosotros veíamos cómo se retorcía. Y de un momento a otro fue tan poderoso el impacto de esta palabra que lo levantó y se vino derecho. Yo pensé que me iba a agredir, pero seguí predicando. Y cuando pidió permiso y se postró al ladito donde estaba predicando, y ya le dio vergüenza y se cubrió. Lo llevamos al templo, los hermanos lo bañaron, lo afeitaron, le limpiaron la cabecita con shampoo. Y era un hombre distinguido de la ciudad. Cuando ya él empezó a ir a los cultos bien vestido, mire usted el poder de esta palabra, de estas escrituras. Luego se casó con una preciosa joven de nuestra congregación, lo bautizamos en el nombre de Jesús. Eso para contarles un solo caso, en 46 años son muchas las cosas que este señor ha visto. Sigamos entonces. Todas estas características que acabamos de leer aquí son aplicativas a la escritura. Convierte el alma. El único recurso. Mire, yo no quiero ofender a nadie. Todo lo que el hombre ha inventado no sirve para la salvación. Y ahora se inventaron otro nuevo mandamiento. Y el otro mandamiento que llaman son las obras de misericordia. Esto no sirve para nada. Lo que ha inventado el hombre no sirve para la salvación. Nada de esto endereza a los pobres pecadores. El único recurso que tiene Dios para enderezar al pecador es la palabra. Y la palabra es el mismo Cristo. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Las librerías de este mundo están atiborradas de buenos escritores, de libros muy buenos, con contenido muy bueno, pero ninguno de ellos sirve para enderezar el corazón, porque es que el problema del hombre está en el corazón, y el problema es que allá no entra sino el poder del Evangelio, el poder de estas escrituras. Alabanzas al nombre de mi Cristo. Entonces, hay algo más, ya no voy a demorarlos más. Hay un versículo que está en el capítulo 119. No recuerdo bien el versículo, me parece que es el 97. Vamos a ver si lo miramos. Porque es que aquí me faltaría: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos justos y son verdad. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila el panal. Esto se refiere a las Santas Escrituras. Esto es lo que dice Dios de su palabra. Lástima que se me acabó el tiempo ya. Entonces, estas escrituras también hacen sabio al simple. Yo recuerdo que cuando era un impío, yo fui campeón de salsa en la ciudad de Cali. Y el día viernes, yo cerraba mi oficina, ya sabía con quién iba a terminar el fin de semana. Me iba a bailar viernes por la noche, sábado todo el día, domingo todo el día. Una vida desordenada, una vida triste, afligida, derrotada. Y pensaba que el baile y las mujeres y el alcohol arreglaban mi situación y cada día era peor. Hasta que llegó el día en que quise suicidarme. Yo me iba a suicidar hace 46 años.
y pasé por la iglesia del Señor en el barrio Alonso López de Cali, ya iba determinado a quitarme la vida. Esa noche yo iba con mi cabecita llena de alcohol, porque ya yo no quería saber nada de la vida. Quería vivir borracho, huyendo de mi tragedia, huyendo de mi dolor. No encontraba aliciente en nada en la vida. Mi vida fue una desgracia, un fracaso. Mi juventud fue una tragedia. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. En la escuela yo era el mejor alumno de mi salón. Y yo recuerdo que me sacaba 5 o 6 diplomas, 4 o 7 medallas. Pero después de que salía de la clausura, el director me pegaba una vaciada porque mi mamá no había podido pagar los 2 o 3 o 4 meses anteriores. Me quitaban las medallas. Yo vivía lleno de odio con todo el mundo. Perdóneme si me ve llorando. Y ese día pasé por la iglesia de Alfonso López en Cali, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hace 46 años. Y estaban cantando un coro que dice: yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo me devolví. Para mí no eran voces humanas, eran ángeles que cantaban. Yo nunca había oído una muchedumbre cantando así. Nunca había oído, nunca había entrado a un templo evangélico. Yo estudié en el Seminario Conciliar Mayor de Popayán, Comunidad Lazarista Vestila Sotana. Yo iba a ser sacerdote católico. En el tiempo mío, ser sacerdote de la familia, ser sacerdote, eso era coger el cielo con las manos. Yo salí de allá hastiado. Estaba en el lugar equivocado y salí, me volví peor. Esa noche me paré en el templo. Entré un poquito y estaban cantando: yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Cuando yo entré a ese templo, en ese tiempo las jóvenes, las damas eran a la izquierda y los jóvenes a la derecha. Y cuando yo entro ahí y veo eso tan lindo, ese orden, empecé a llorar. Y yo recuerdo que musité una oración. Y yo dije: Señor, ¿cuán lejos estoy de usted? ¿Cuán lejos? Ayúdeme. Y esa noche salió a predicar un joven. En ese tiempo éramos jóvenes. Él se llama Libardo Trujillo, es un pastor, ya está muy ancianito como yo. Y se bajó un mensaje y ese mensaje fue todo para mí. Esta palabra entró a mi corazón, rompió todo muro de incredulidad. Y esa noche caí a los pies de Jesús. Le entregué mi vida a Cristo. Esta palabra me convenció. Los mejores 46 años de mi vida los he vivido en Cristo y esto no lo cambio por nada. No hay nada mejor que Jesucristo. Jesucristo es lo más glorioso, lo más excelso, lo más sublime, lo más grande, lo indispensable. Él es todo. Hermanos queridos, muchas gracias por su atención. Aquí hay muchas cosas más que hablar, pero no quiero quitarles más tiempo. Mi oración es que Dios los bendiga. Esta palabra hace al hombre que se deleita en las cosas cursis, lo capacita para que viva una vida por encima de todo esto. Lo faculta para que sea un hombre sabio, prudente y viva conforme al propósito de Dios. Leer las escrituras todos los días es el mejor remedio para usted poder vivir en medio de las tinieblas de este mundo, para que de paso usted también sea una antorcha para los que viven en este mundo, que sea una luz abierta para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Le recuerdo que esta palabra
llenó nuestro corazón, iluminó nuestra mente en la faz de Jesucristo. Ese que dijo al principio, sea la luz, es el mismo que brilló en nuestros corazones para iluminar nuestras mentes y conocer la gloria de Jesucristo. Yo quiero hacer una oración por todos ustedes. Quiero orarle al Señor para que Dios permita que esta palabra corra y sea glorificada. Que esta palabra caiga en buena tierra y produzca el efecto con el cual mi Dios la envía. Vamos a orar, soberano y eterno Señor. Gracias por esa palabra tan hermosa. Gracias por esa palabra que pusiste en los labios de tu siervo. Oh Padre bueno, permite que esa palabra cumple el objetivo con el cual tú le envías. Que esa palabra, Señor, alcance hoy en esta confraternidad a mucha gente, Señor, que muchos corazones hoy sean doblegados, que esos hermanos que hoy están flojitos en su vida espiritual, que no han podido tener una vida cristiana en integridad, que hoy trate usted con ellos para que ellos sean cristianos fuertes y para que los que no se han arrepentido hoy tomen la decisión de seguirlo a usted, porque usted fue el único que vino a buscarlos y a salvarlos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por su amable atención.